Bien, gracias a todos por haberos venido a este encuentro. Se escucha bien desde el fondo, ¿no? ¿Me escucháis bien, no? Más en un día como el de hoy, en donde me apetece más estar en la calle que aquí, ¿no? Además, parece que ha despertado una cierta expectativa, puesto que hay más de 50 inscritos y luego varios de los inscritos lo están siguiendo por streaming, ¿no? Por tanto, luego no podrán intervenir en el debate, pero queríamos debatir con vosotros y al mismo tiempo aprender de un tema que yo creo que todavía no está resuelto y que no tenemos las ideas todavía totalmente claras, ¿no? Gracias a los ponentes, a Santiago Ferrer, a Fermín Pérez Losada, a César Parcero Ubiña y a Manolo Chaín, ¿no? Que cuando les hemos llamado pues han venido inmediatamente, ¿no? Y luego disculpar a Rebeca Blanco, está organizado esto desde la sección de Patrimonio del Consejo de Cultura Galega, que no puede estar porque los martes tiene que estar en Braga, ¿no? Pero yo creo que vamos a aprender un poco todos, ¿no? Yo creo que el patrimonio de las vías romanas sigue siendo bastante desconocido, a pesar de los estudios que se vienen haciendo desde prácticamente el siglo XVIII, en donde los trazados de las vías romanas se convertían en una referencia incluso para el trazado de las propias carreteras, ¿no? La causa está, por una parte, en la metodología, en donde posiblemente las fuentes documentales y las fuentes epigráficas no son suficientes para la identificación de las vías romanas, en donde son necesarios criterios ingenieriles y criterios arqueológicos, y por otra parte es un patrimonio que nos llega a nosotros profundamente transformado, desde que dejaron de mantenerse fundamentalmente a partir del siglo IV de nuestra era, ¿no? E independientemente de que en algunos casos sobre ellos se han ido transformando caminos, incluso carreteras, no es siempre fácil de identificar, ¿no? Por otra parte, la Administración en los últimos tiempos yo creo que no ha mirado suficientemente a lo que es el patrimonio de las vías romanas, ¿no? Galicia es ejemplo, sobre todo porque los caminos son una parte importante de su estructura territorial, de una aproximación al mundo de los caminos. Aquí también en esta misma sala hemos hablado de la necesidad de protección de los caminos medievales, de los caminos reales, ¿no? Algo también de las vías romanas, pero la Administración fundamentalmente se ha concentrado en lo que son los caminos de Santiago y se han hecho experiencias importantes de delimitación desde los años 90 en torno a la delimitación y la propia protección de los caminos de Santiago. Evidentemente es un patrimonio muy importante, ¿no? Aunque, como decíamos, también en las jornadas que dedicamos aquí al tema de los caminos, hay otros caminos, sin ser vías romanas, que no son, que no llegan a Santiago y que necesitan también una protección, ¿no? En Galicia tenemos en este momento una nueva ley de patrimonio cultural que recoge, y luego quizá Manolo Chaín os hablará algo de esto, una nueva categoría de bien que son las vías culturales, ¿no? Antes la protección de los caminos históricos lo hacíamos fundamentalmente a través de la categoría de lo que es el territorio histórico, que fundamentalmente es la protección de los caminos de Santiago, ¿no? Pero yo creo que esta nueva categoría de bien a través de las vías culturales va a introducir unas posibilidades importantes a la propia Administración para ampliar lo que es la protección en este momento a mayores de lo que son los caminos de Santiago. Yo creo que en y después de las intervenciones de mis compañeros, yo creo que en estos momentos en Galicia, a pesar de los estudios que se han realizado, hay unas enormes posibilidades de investigación en torno a las vías romanas para localizar trazados que no solamente se limitan a la vía 18, luego Santiago Ferrer os hablará de ellos. Yo terminaré mi intervención con una vía que pienso que en estos momentos
no está suficientemente protegida, que, un tramo de una vía que no es exactamente la vía 18. Por tanto, yo creo que derivado de este encuentro debe de salir quizá una llamada de atención a la propia Administración para la necesidad de la protección de un patrimonio que posiblemente muchos de los que estamos aquí consideramos que no está bien protegido, ¿no? Bueno, empezaré un poco contando mi historia. Yo prácticamente me había olvidado del tema de las vías romanas. Investigué bastante al final de los años 80 o en los años 80 y principios de los años 90. En el año 92 publiqué un libro que se llama El territorio de los caminos en Galicia, planos históricos de la red viaria. Tenía 8 o 9 capítulos y el que más guerra me dio fue el capítulo 3 relacionado con la red viaria romana, ¿no? Este capítulo 3 venía antecedido por 2 capítulos, uno relacionado con las rutas naturales de comunicación. Haré referencia a ello, en el sentido de que no se entienden los trazados de las vías romanas si no es en relación a la geografía. La lectura geográfica, que tiene que ver con los trazados de las vías romanas, con unas características bastante estrictas que se aproximaban bastante a nuestras carreteras, es fundamental para aproximarnos al patrimonio de las vías romanas. Por lo tanto, en esa metodología, la geografía juega un papel fundamental, ¿no? Antes intentaba decir que los documentos como el itinerario antonino, como los documentos epigráficos, no son suficientes para aproximarnos a ese patrimonio. Esa fase documental prácticamente está bastante investigada desde mediados del XIX. Hay un ingeniero de caminos que se llamaba Eduardo Saavedra, que ya prácticamente hizo una aproximación y además llegó, como hoy nombramos, a las distintas vías de itinerario antonino, es fundamentalmente a través de la nominación de este ingeniero de caminos que se llamaba Eduardo Saavedra, y que conjuntamente con otros ingenieros de caminos, en la segunda mitad del siglo XIX tenían un enorme interés por lo que era el trazado de las vías romanas, primero, como le habían tenido en el 18, como modelo de trazado de las nuevas carreteras, pero también con cierto respeto del patrimonio de las vías romanas. Cuando él estudia en el año 1961 la vía de Usama a Gustóbriga, cuya memoria le convierte en académico de la historia, ¿no? Tiene bastante cuidado para no superponer el trazado de la nueva carretera sobre el trazado de la vía romana. Por lo tanto, hay un discurso patrimonial detrás de esta ingeniería del 19, en donde de alguna manera referencia de los nuevos trazados, pero no quieren estrictamente superponer los nuevos trazados, a diferencia de lo que ocurría en el 18 sobre las propias vías romanas, ¿no? Por tanto, lo consideraban un patrimonio como parte de lo que era la memoria histórica de lo que es las propias carreteras, ¿no? No voy a hacer referencia a los estudios que entonces hice desde el punto de vista de las características de trazado, de las características constructivas, para llegar a esta conclusión sobre la organización de la red viaria romana, ¿no? De la vía 19, de la vía 20, de la vía Perloca marítima, con su parte de itinerario marítimo y su parte de itinerario terrestre, y otras vías que aparecen hoy documentadas a través de los propios puentes o a través de documentos epigráficos, ¿no? Dentro de una organización de la red viaria jerárquica, igual que nuestras carreteras, en donde existían unas vías públicas que construía el Estado y que mantenía el Estado, pero en donde había toda una jerarquía viaria, igual que hoy la tenemos, en donde desde la aproximación al poblamiento es importante, como una referencia para entender de forma jerárquica esa red viaria romana, ¿no? Y con unas características de trazado bastante claras que nos hacen diferenciar, creo que me corregiréis en este sentido, pero cuando estamos en contacto con una vía romana no tiene nada que ver
con un camino medieval, no tiene nada que ver con un camino real del 16, del 17, no tiene nada que ver con una carretera después del 18 o con las sucesivas transformaciones de la carretera. ¿Por qué razón? Porque cuando se estudia las distintas transformaciones de la red viaria, nos damos cuenta que los medios de transporte, incluso el objetivo para el que ha sido construido esa red viaria, es un tema fundamental que condiciona los propios trazados. Y en cada época, esos trazados y sus propias características constructivas se han ido dando unas respuestas distintas, como hoy damos unas respuestas distintas de la construcción de las autovías o de los ferrocarriles de alta velocidad. Por tanto, trataba de decir antes que la primera lectura a la red viaria es una lectura geográfica. Es una aproximación a distintas escalas, desde las propias rutas naturales de comunicación. Es decir, el territorio no es homogéneo desde el trazado de las vías romanas, como no lo es desde el trazado de las carreteras actuales, y vemos cómo sobre los mismos pasos sobre los que se han superpuesto a veces las vías romanas, se ha ido superponiendo lo que han sido después las carreteras del 18, del 19, incluso del siglo XX. No es una superposición estricta sobre la propia explanada, pero sí en donde los mismos elementos geográficos van dirigiendo de alguna manera esos trazados. Las depresiones tectónicas, los pasos de montaña, los cruces de los ríos. Los cruces de los ríos tampoco son homogéneos y hay una heterogeneidad desde el punto de vista de las características que presentan desde el punto de vista geográfico los propios cruces de los ríos. No es lo mismo cruzar un río encajonado que un río abierto por una falla tectónica en donde el valle está abriendo transversalmente lo que es el curso más o menos natural del río. Por lo tanto, hay una primera aproximación importantísima para tratar de entender lo que es el recorrido de las vías romanas desde esta primera escala geográfica. Lo lógico aquí lo he limitado a Galicia, lo lógico sería ampliarlo a la Gallaecia, por tanto, integrando lo que eran los tres centros de la organización de la red viaria romana, como eran Lugo, Astorga y Braga, para entender realmente ese trazado de las vías romanas, ¿no? Pero trato de decir que no es un trazado homogéneo, sino que es un trazado en donde las características de trazado tienen que ver con esos condicionantes geográficos. Y los puntos por donde cruzan las montañas, por donde atraviesan las depresiones tectónicas o por donde cruzan los ríos, no son arbitrarios, sino que están marcados por la propia geografía. Y al hombre, antes, le marcaron de alguna manera los animales en su propio recorrido por todo este territorio. Hay una relación que no voy a hacer y a la que me refería antes en los capítulos 1 y 2 de ese libro, que es toda una historia previa a estos trazados de vías romanas, desde la forma como los caminos megalíticos y los caminos trastreños se están adaptando al territorio de una manera distinta de cómo lo van a hacer después la red viaria romana, ¿no? Por tanto, geografía entendida en sus distintas escalas. Documentación como el itinerario de Antonino, que no hace referencia a toda la red viaria romana. Transformaciones que se han ido produciendo en el tiempo, en la época romana, como se han producido también en nuestras carreteras. Ya las fundaciones Flavias, como Iria Flavia o Chávez, fueron fundamentales en lo que era una distorsión anterior de una red viaria romana con unas características militares. Por tanto, desde esos primeros trazados militares a unas características en donde esa red va transformándose en función de unas funcionalidades ya más comerciales al servicio de un sistema urbano que son las civitas, que son los foros, que son, bueno, todas las villas, todo el escalón correspondiente jerárquico, igual que hoy,
como antes decía, en nuestra red viaria romana hay que entender también, y luego yo creo que Fermín hablará algo de esto, del sistema de poblamiento previo, que es el que justifica esa jerarquía de la red viaria romana, ¿no? No solamente es la vía 18, en su paso desde la Portela de Ome, cuando está atravesando la Limia, y en donde tiene que girar para pasar en Baños de Molgas, para subir al Alto del Rodicio y luego atravesar las cuencas rehundidas de los valles del Navea y el Vivei y buscar el paso del Sil por la Rúa de Petín y por la Ponte de Cigarrosa, por tanto, con unos trazados en donde la geografía está condicionando estas escalas. Pero también desde Chaves existían vías hasta Lugo, en donde no tenían más remedio que pasar por Ourense, porque Ourense era el paso natural por el Miño, un paso, ahora comentaré, que tiene una historia como consecuencia de las condiciones con las que se construyó ese puente de destrucción por parte de las aguas del propio puente y con pasos de barcas alternativos a los propios puentes. O esta otra vía alternativa que enlazaba desde Chaves con la vía 18, que terminaba en Vergidum y en último término en Astorga, por lo tanto, depresiones tectónicas con el castro de Vergidum que están también orientando lo que es el trazado de las vías romanas. Con unas mansiones que prácticamente en este momento tenemos localizadas, con unos puentes que también tenemos perfectamente localizados, ¿no? En el paso correspondiente de los ríos. No quiero ampliar nada de esto porque yo supongo, Santiago, que luego ampliarás este tipo de cosas, ¿no? De una vía que en una parte importante de trazado se conserva. Y cuando hablo de la conservación de trazado, no solamente hablo de la huella de la propia traza, representada o en el Águer o en los pasos correspondientes a la ladera de las montañas, sino esa otra memoria ingenieril del propio trazado que yo creo que debe formar parte de la reivindicación de este patrimonio de las vías romanas, ¿no? Bueno, el caso de los puentes en el año 89 lo publicamos, pero llevamos desde el año 85, yo prácticamente llevaba desde el año 78, 79 con un inventario de puentes a nivel de toda España, en una cátedra en Madrid, ¿no? Aquí hicimos un libro que muchos de ustedes conocerán, que es Pontes Históricas de Galicia. Lo publicamos en el año 89, derivado del inventario de los puentes históricos de Galicia, que nos encargó la Administración, en donde prácticamente llegamos a la conclusión, y así lo escribíamos en la propia introducción, o los estudios monográficos de los puentes romanos que hicimos, que estaban dentro de los 50 puentes que habíamos seleccionado, de que los puentes romanos que se conservan en Galicia, a diferencia de la imagen que muchas veces existe de que todos los puentes son de piedra, son los que localizamos ahí, ¿no? Puentes que nos encontramos a veces tremendamente transformados. A Pontevella de Ourense es un puente que ha recibido distintas transformaciones, tanto en el libro de Puentes Históricos de Galicia como en este libro de Territorios Caminos, hacíamos una interpretación de cómo era el puente romano de Ourense y los problemas que tuvo históricamente por parte de la cimentación. Los dos enemigos fundamentales de los puentes han sido las guerras. Se han destruido muchos puentes como consecuencia de las guerras y las aguas. La acción del agua, que no es la acción del agua tranquila, sino que es la acción de las avenidas. La pila central del puente Ourense, que es esta pila a la margen derecha, ha tenido siempre problemas de cimentación. Y cuando nos relacionamos con el puente Ourense, que era un puente de una rasante prácticamente horizontal y que podemos interpretar perfectamente las bóvedas que tenía el puente romano, nos encontramos con los sillares romanos en lo que es la margen izquierda, pero con los sillares romanos totalmente trasladados en lo que es la margen derecha, la parte más próxima a la ciudad de Ourense. Bueno, esto lo tienen en ese libro de Puentes Históricos de Galicia. Otro puente de la vía 18, o un puente de la vía 18, como es a Ponte da Cigarrosa, solamente podemos
ver sus características constructivas y sus sillares romanos cuando el embalse está vacío. Tenemos fotos, no los he traído, del embalse vacío, en donde vemos perfectamente en lo que es la bóveda central los sillares de Opus Quadratum, de las pilas de las que sobresalía lo que era el vano central del puente de Ponte de la Cigarrosa para el cruce de la vía 18 o la vía Nova del propio Sil, con la superposición de otras pilas que no existían en el puente romano y otras arcadas. Por tanto, puentes tremendamente transformados, como hoy nos aproximamos a su estructura actual. Los dos puentes que en este momento conservan una parte importante de lo que es la estructura romana es Ponte Vivei. En la vía 18 y a Ponte Freixo en una derivación desde la Portela de Ome hacia Ourense, ¿no? El Ponte Vivei fue restaurado por Ingeniería de Caminos a principios del siglo XX y se llamaba Die Sanjurjo. Fue una restauración mimética de una de las bóvedas, tratando de reproducir cómo era la bóveda romana, pero esa restauración ha permitido que siga pasando el tráfico hoy en día. A Ponte Freixo nosotros hicimos una restauración en el año 89. Era una de las primeras intervenciones, nosotros digo, con Segundo Alvarado y Manuel Durán, en donde hemos colaborado muchos años en este tipo de intervenciones, ¿no? En donde no respetamos a Ruskin, digamos, no respetamos la belleza de las ruinas. Entre nosotros, durante el proyecto, pero también durante la propia restauración, no hubo unanimidad respecto a cómo había que hacer esta restauración, pero estoy seguro que si lo hiciésemos hoy en día, lo haríamos de otra manera, ¿no? Manolo Chaín y los criterios de intervención son distintos, pero nos empeñamos una cierta funcionalidad, recomponiendo los estribos, recomponiendo las propias pilas, de un puente que esta cara, que es como estaba antes de la restauración, era mejor que la otra cara en donde se habían caído los tímpanos y la acción de la naturaleza con troncos de árboles estaba afectando también a las propias pilas, ¿no? Bueno, una manera que tenemos de identificar las vías romanas es acercarnos a esos puentes a los que antes me refería. A mayores de los que he citado estaría Ponte Navea, que está en la vía 18, está Pontóriga, que también se conservan las pilas del núcleo de hormigón de Pontóriga en la vía 18, con la interpretación magnífica que hizo el Segundo Alvarado de un tablero de madera sobre las pilas de piedra. En el puente de Lugo, con la restauración que hizo Manolo Durán, encontró un sillar en la propia cimentación, una hilera de sillares en la propia fila, y creemos que no hay baños de molgas, creemos que no hay más. Creemos que no hay más puentes romanos que aquellos que identificamos en el año 89 en nuestro libro de Puentes Históricos de Galicia. Pero es una experiencia aproximarnos a los puentes romanos como cuando vamos al puente de Alcántara, vemos la traza correspondiente de la vía romana. Por lo tanto, en esa inseguridad en la que estamos en relación a las vías romanas, una manera de aproximarnos a un primer trazado de esa vía romana es acercarnos a esos puentes que tenemos identificado como puentes romanos y, como en el caso de Ponte Navea, independientemente de que el pavimento se haya transformado en el tiempo, de que habría que hacer un estudio arqueológico de cómo era realmente la vía romana que pasaba por el puente, hay una primera aproximación a este patrimonio de las vías romanas a través de los puentes, ¿no? De la proximidad de los puentes, ¿no? Bueno, aquí, Santiago, te he sacado una foto de cuando eras muy joven, de la rehabilitación que hicimos a partir del año 97-98 de la vía romana 18 que bajaba desde la Portela de Ome hasta Baños de Río Caldo, ¿no? Fue una rehabilitación que la intentamos explicar a través de un libro. Lo
tienen ustedes unas publicaciones de la propia Consellería de Cultura, creo que había una sección de arqueología, me parece que era algo así como el número 7, pero intentamos explicar la propia rehabilitación desde los trabajos previos, es decir, la propuesta de intervención fue organizada con unos trabajos previos para transmitir a la Administración la intervención que íbamos a hacer. Fue justificada desde unos criterios de intervención en donde intervenimos no sobre la vía romana, sino sobre el camino de piedra que se había superpuesto en el siglo XVII, en el siglo XVIII sobre la vía romana. Todavía entonces recibimos críticas por parte incluso del mundo de la arqueología, en donde nos decían que estamos rehabilitando la vía romana, cuando lo que estamos rehabilitando era el camino que se superpuso sobre la vía romana, no la vía romana. De hecho, no intervenimos para nada, y Santiago me podrá corregir, ni sobre los muros, ni sobre los restos correspondientes que se mantenían del propio pavimento en torno a Ponte Nova, fundamentalmente cantos rodados, en donde tuvimos incluso continuidad o la sensibilidad de dar continuidad a través de tableros de piedra. Incluso en el tramo superior que iba a formar parte de una segunda fase, nos limitamos a una simple limpieza. Bueno, este libro, aparte de Manolo Durán, yo, digamos, como ingeniero de caminos, participaron Santiago Ferrer, que hizo un estudio magnífico sobre los restos epigráficos que estaban concentrados en la Ponte Nova, para intentar después localizarlos a través de la propia vía, ¿no? Porque en ese libro se puede encontrar también una segunda parte que no fuimos capaces de convencer a la Administración de toda una serie de criterios de intervención desde el punto de vista de la ordenación de los accesos, porque consideramos que al igual de otras comunidades autónomas, la vía romana 18, que en este tramo tiene una longitud de 6 kilómetros, por lo tanto, para su recorrido, no estrictamente sobre la vía, pero sobre los caminos, puede ser un recurso turístico de primer término y además con continuidad más allá de la Portela de Ome por la Lleira, en donde las características de trazado de la vía romana en Galicia son muy parecidas a las que tiene la subida a Portela de Ome, en el caso de Portugal, que está mejor señalizada y mejor protegida, a mí me parece, que en el caso de Galicia. Bueno, no voy a entrar en las características constructivas, bajaba de la Portela de Ome con un 6% de pendiente. Levantamos una cartografía para el proyecto a escala 1:200, en donde incluso entramos en todos los temas de la toponimia, Palafasta, falsa, no te acuerdas, de una enorme piedra que existía. Cada piedra en Galicia tiene un nombre, por lo tanto la toponimia es un elemento fundamental en algunos casos para identificar lo que son los caminos históricos, en este caso las vías romanas, con una sección tipo que prácticamente llegaba a los 7 metros, por lo tanto una auténtica carretera. No se parecía nada a los caminos medievales. El camino que tenía 1,5, 2 metros, no llegaba ni a 2 metros, se superpuso de carro sobre la vía romana, ocupaba una parte muy pequeña, que es el que restauramos, de la parte correspondiente a la vía. Y te traigo, Santiago, porque aquí está señalizando el nivel que tenía la vía romana. Por lo tanto, los tajos de las cunetas de la vía romana que estaba sostenido por unos muros laterales, en donde esos muros laterales habían desaparecido y lo que se conservaba era estrictamente la propia explanada. Nosotros lo que hicimos fue restaurar, por lo tanto, con un gran cuidado, con el propio patrimonio del resto arqueológicos, además porque llevamos 2 arqueólogos con nosotros, los ingenieros de caminos, a veces somos más brutos, pero llevamos a 2 arqueólogos, por lo tanto, una visión muy cercana de los propios restos arqueológicos, donde lo que restauramos fue el propio camino. Bueno, si a alguno de ustedes les interesa, ahí se pueden encontrar con secciones de la propia vía, de lo que era la rasante de la propia vía, de lo que ocupaba el anterior camino, de los restos de los muros que en algunos casos encontramos y de lo que era una rasante elevada de la propia vía, que permite perfectamente identificar
gran parte de lo que es el patrimonio de las vías romanas cuando se conserva la explanada a través de las transformaciones posteriores. Por ejemplo, cuando vamos a la calzada del Pico y subimos por ese camino de la Mesta y nos encontramos con un pavimento de piedra, eso no tiene nada que ver con el pavimento de la vía romana, sino que la rasante de la vía romana estaba más elevada y el pavimento de la vía romana había desaparecido. Es un criterio, Santiago, que llevamos explicando desde hace muchos años, pero que yo creo que no está suficientemente interiorizado, ¿no? Traigo, aunque puede coincidir alguna imagen con la relación que tú harás, y termino ya porque ya estoy cumpliendo con mi tiempo, dos tramos o un tramo, dos imágenes de la vía 18 atravesando a Limia. La vía romana nova, vía nova atravesando la Limia, hoy está perfectamente estudiada. Empezaron Alvarado, Rivas, Vega, publicaron, hice una publicación, yo creo, magnífica en el año 92, luego han continuado con sus estudios, tú mismo con Colmenero habéis avanzado, digamos, en esos estudios, pero yo creo que en estos momentos la vía 18, que no exagero, ahora estamos con la Riviera Sacra, pero algún día habrá que enfrentarse con la vía 18, incluso integrando la parte portuguesa, podríamos perfectamente convertirla en patrimonio de la humanidad, con los estudios que en este momento se llevan realizando de la propia vía romana. Y yo creo, luego Manolo Chaín nos avanzará las dificultades que en este sentido podemos encontrar, pero la declaración de Vic a mí me parece de una cierta urgencia para que no se siga interviniendo sobre la propia traza de la vía romana. Parte de ella está señalizada. Este es un tramo próximo a Saínza, en donde ha desaparecido en gran parte el águer, el terraplén que caracterizaba estas vías romanas cuando atravesaban estos valles o depresiones tectónicas. En este caso no tiene ninguna señalización, de forma intencionada la he convertido en portada de este encuentro porque no tiene ningún tipo de protección. Es la vía 18 cerca de Sandiás, en donde podemos perfectamente replantearla, he hablado de los temas de replanteo de las vías romanas, en el paso correspondiente, en donde en parte esa vía ha desaparecido como consecuencia de las roturaciones del terreno por el aprovechamiento agrícola del terreno o como consecuencia de la propia concentración parcelaria, pero hay tramos todavía como este en donde podemos identificar el águer, donde podemos identificar el terraplén, en donde la maleza crece sobre él, pero estamos en contacto con la vía romana. ¿Cómo protegemos este tramo de esta vía o este terraplén? Bueno, no será un debate posterior y yo creo que Manolo nos podrá decir luego algo en este sentido. Bueno, una de las razones de este encuentro es este tramo. Unos vecinos de Vilar de Fraga me llamaron en su momento que fuese a visitar este tramo de la vía que ellos pensaban que era la vía romana, que pasaba por Soandres, por el monasterio de Soandres, en donde, coincidente con un tramo de la perloca marítima, de ese itinerario marítimo y terrestre, con miliarios que tenemos perfectamente localizados, como en Santa Comba o próximo a Laracha, va por todo un trazado de ladera, por encima de Soantres, pero cuando tiene que desviarse hacia Brigantium, atraviesa lo que es la cabecera de Luya y pasa aproximadamente por este tramo. Yo ese día que lo visité, lo recorrí con ellos y podemos identificar claramente unas continuidades de la propia vía, en algunos casos sobre propiedades privadas, en otros casos transformada en pista y en caminos asfaltados, ¿no? Pero esta continuidad también la podemos identificar del otro lado, en torno al recorrido de Boedo, hacia Boedo, en donde se conservan tramos de la propia vía, donde creo, quiero ser humilde en ese sentido,
que se conservan tramos de la propia vía, de lo que sería la vía que llegaba hasta el Castro de Viña y Brigantium. Si fuésemos capaces, a través de nuevas investigaciones, con el apoyo de la ingeniería, con el apoyo de la arqueología, tendríamos un patrimonio de una vía que en este momento no tiene ningún tipo de protección, pero que a mí me parece que con el apoyo de la Administración y con el impulso de la Administración debería de tener en el futuro una protección distinta de la que tiene, ¿no? Bueno, solamente he querido introducir este debate y supongo que mis compañeros me complementarán, me corregirán de un debate que yo prácticamente tenía olvidado, me he dedicado luego a otras cosas, pero que este tramo, digamos, de la vía romana, si he estado siempre en contacto con el patrimonio de los puentes, con el patrimonio también de intervención de los caminos de Santiago, ¿no? Pero me parece que las vías romanas necesitan una nueva lectura y a mí me parece que de este encuentro van a ser unas conclusiones en donde esa nueva lectura entre los ponentes y vosotros yo creo que va a ser más clara. Bueno, muchas gracias. Fermín, tú eres presidente.